Hola mis cangrejitos playeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Inmortalidad del Cangrejo. Un saludo a Matías, él sabe quién es y lo que hemos estado compartiendo, así que un gran saludo a Matías. Bueno, hoy les quiero platicar sobre podcast, ¿no? Sobre podcasting, ¿no? El gran llamado podcasting, pero al fin y al cabo sobre podcast. Y yo quiero aclarar desde ahorita, desde el inicio, que yo no soy un gurú ni un coach de podcast ni nada. O sea, yo no sé de podcast nada. Yo simplemente intento hacer audios. Inclusive ni podcast le llamo, intento hacer audios. ¿Qué es lo que pienso yo? Y va a haber mucha gente que esté de acuerdo y mucha gente que esté en desacuerdo, obviamente. A mí no me gusta en lo particular el giro que está tomando desde hace muchos años. Digo, por muchos años hablo no sé, de 10, de 8, de menos, como de 8 o 6 años. Este giro de los podcasts profesionales, ¿no? De los podcasts. No voy a hablar de monetización, no voy a tocar ese tema porque eso me llevaría. Empiezo a generar ideas y a decir cosas que pienso y que no es el caso ahorita, ¿no? Aquí es entretenimiento, divertirse y lo que yo he pensado. Y me voy a enfocar solamente en la profesionalización de los podcasts. Este rumbo que ha tomado los podcasts de que deben de ser profesionales, de que deben de grabarse con la mayor calidad posible, que no debe haber un ruido de fondo, que tienes que editar, tienes que tener prácticamente hasta cortinillas, entradas, salidas, efectos, si puedes ponerle efectos, transiciones, cambios y demás. Honestamente, edición, una muy buena edición, una buena producción. Inclusive lo primero que te dicen es el famosísimo setup. El famosísimo setup. Esto que a mí me da mucha risa, ¿no? O sea, yo le llamo el ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y es que pues ya hasta te recomiendan antes de empezar, ¿no? Aunque no sabes si tu podcast va a durar o no va a durar o va a ser una cosa insignificante como la mía, te dicen tienes que tener un micrófono, un excelente micrófono, una mesa de mezclas, 2 pantallas, dos monitores, un iPad para leer ahí, tus monitores para no sé qué, y tu computadora, tu ordenador, y bueno, una serie de cosas. Y la verdad eso es, si escuchan, valga la redundancia, podcast de podcasting, eso es lo que trata, de enseñarte desde poner un título muy profesional, de cuántas frases, de cuántas letras, que diga, que no diga, hasta todo lo que ya les comenté, ¿no? Lo técnico y la calidad de audio que vas a sacar. Yo siempre he dicho, ¿no? Porque no estoy en contra de la calidad de las cosas, al contrario, no estoy nada en contra, estoy a favor. Pero yo recuerdo a un compañero que conocí en el podcast, amigo, lo puedo llamar, pero él me dijo una vez que yo caí en este juego, ¿no? De decir, necesito un micrófono y no tengo dinero. Me dice, tú haz tu podcast con lo que tengas, o sea, con tu celular. Y si empiezas a tener éxito, si te empieza a ir, bueno, éxito entre comillas, si te empieza a ir bien, si empiezas a ganar audiencia, si empiezas a ganar comunidad, si empiezas a ganar escuchas, el mismo proyecto, tu mismo podcast te va a ir pidiendo a ti, te va a ir pidiendo más, te va a ir exigiendo calidad, ¿no? Y poco a poco empieza a darle esa calidad. O sea, no te desboques ahorita y ni te endeudes o ni te preocupes por tener este maravilloso setup y todo esto si no sabes si tu podcast te lo va a requerir. Y eso para mí fue fundamental. Y se aplica a todas las cosas, ¿no?
desgraciadamente hay gente que te dice, no te compres de esto barato porque mañana vas a querer otro, no te compres este micrófono barato porque pasado mañana vas a querer uno mejor y todo, y llegan a acumular 5 o 6 micrófonos, consolas, mesas de mezcla y todo. Pero lo que me dijo este amigo sí me, o sea, ahora sí que sí me entró por un oído y no me salió por el otro, o sea, lo capté y dije, tienes razón. O sea, yo ni siquiera sé si voy a durar, qué voy a hacer, soy malo en esto. Hice eso. Y hasta la fecha sigo grabando. O sea que no serví para nada, ¿no? Eso es lo fundamental, no serví para nada porque si no el mismo podcast me hubiera ido pidiendo cosas. Pero bueno, entre que no serví para nada y entre que pues no puedo, pero honestamente tampoco veo necesario ya el tener cosas, ¿no? Para grabar. Pero sí, están estos podcasts de podcasting en donde te dicen todo eso, ¿no? Y te dan consejos de todo. A mí me gustaba muchísimo el podcast amateur, pero amateur. O sea, el podcast, es más, yo soy fanático, pero ya no hay. Pero yo soy fanático, ya no encuentro, pero soy fanático del podcast en movilidad. A mí me fascina el podcast en movilidad, ¿no? Pero no en movilidad de ir en un automóvil. O sea, digo, yo respeto a todo el que haga todo. Aquí no es de controversia. Aquí es lo que yo pienso, ¿no? Nada más. No en movilidad de ir grabando en un automóvil. No, eso para mí no es movilidad. Eso para mí es comodidad o aprovechar el tiempo, ¿no? Tampoco grabar parado en un lugar mientras espero a alguien y todo. Y yo lo he hecho. Pero tampoco es lo que a mí más me gusta, ¿no? Repito, es aprovechar el tiempo. A mí me encantaba, bueno, me encantaba, digo porque me gusta, pero ya no lo encuentro, es el podcast de movilidad caminando. Lo hacían pocas personas, pero hace 10 años, 8 años, lo hacían muchas, comparado con ahorita que no lo hace nadie. Quizá eran 10, eran 8, pero eran personas que iban caminando y que iban grabando su podcast y que se oía absolutamente todo, ¿no? Se oía, sonidos, también yo entiendo, no voy a salir yo a grabar a la calle, ¿por qué? Porque en mis circunstancias lo que se van a oír son ladridos de perro, motores tan viejos que va a ser una tronadera de carros, ni siquiera un sonido agradable de un buen carro, sino pura carcacha y perros y cosas así, ¿no? Bullicio es lo que se va a oír, nada agradable. Yo inclusive llegué a oír podcasts de gente que grababa en cafeterías y lo que se oía eran los cubiertos, ¿no? Los cubiertos, el golpe de los platos con las tazas y todo eso, y me agradaba, y la gente se oía murmurando, pues obviamente estaban platicando, ¿no? Pero a lo lejos se oye como murmullo y eso me gustaba. Gente que grababa así, en cafés, en restaurantes, y sobre todo gente que caminaba obviamente en lugares agradables, en donde oías inclusive como tipo plazas, ¿no? En donde oías algún repicar de campanas, en donde oías la gente caminando pasar a tu lado, o si oías algún vehículo, cosas así, o sea, oías todo, pero agradable. Para mí era agradable. Obviamente en un nivel el cual la voz sobresalía perfectamente. O sea, no estamos hablando de que no se entendía nada. La voz siempre era sobresaliente, perfecta. Pero se oían todos estos ruidos y a mí me encantaban. Que grababan caminando, que grababan con sonido de fondo agradables. O para alguien quizás de repente pasaba una ambulancia, pues no era agradable, pero no, hasta eso se cuidaban mucho, yo creo, de dónde caminar, de a qué plazas, parques o como le llaman ir. O sea, nunca se exponían, yo creo tampoco. O sea, como que eran hasta profesionales para ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo, eran podcasts en movilidad. Yo creo que se ha perdido. Bueno, no creo, se ha perdido. O sea, yo ya no encuentro podcasts en movilidad así. Debe haber uno que otro. Tampoco es que no conozco todos los podcasts del mundo, pero se ha perdido en gran medida, ¿no? Y me encantan los ruidos de fondo, me encantan. Obviamente, repito, ruidos de fondo que sean
acorde, ¿no? Acorde a una caminata, acorde a que si te dicen yo grabo en un bar, en un restaurante, en un café, pues sabes qué sonidos vas a escuchar. Si te dicen yo grabo en un parque, gente que grababa específicamente en un parque, pues sabías qué sonidos ibas a encontrar. Había gente que grababa caminando como en la naturaleza y sabías qué sonidos iba a encontrar. Obviamente nadie se ponía a grabar en una fábrica metalúrgica, ¿no? En donde ni tu voz se iba a alcanzar a oír. Yo no sé si editaban mucho o no editaban, eso sí no lo sé, pero probablemente, pero me encantaba eso, ¿no? Me encantaba ese ruido de fondo controlado, por llamarlo de una manera, ¿no? El podcast como tal de movilidad, de caminar, de tipo blog, ¿no? Como si fueras con tu camarita hablando y grabando lo que ves. Lo mismo, pero en podcast, para mí es maravilloso, para mí es genial, hasta es una gran idea, ¿no? Pero honestamente, yo pienso que es un nicho que podría florecer nuevamente, ¿no? Para gente que vive en ciudades bonitas, en ciudades donde haya parques grandísimos y vas a ver de repente el sonido de una fuente, el sonido de los pájaros, el sonido de gente que pasa corriendo, haciendo ejercicio y todo esto, ¿no? Eso en ciudades grandes lo hay y son sonidos agradables los que vas a oír. Ni siquiera vas a oír vehículos probablemente, pero necesitas vivir en ciudades así, de primer mundo y muy bonitas. Y pues se acabó a mi punto de vista y todo se está basando en la profesionalización, en que tienes que, como les repito, editar, tener herramientas y todo esto, y edición y demás. Y honestamente yo pienso que está bien, pero pues podríamos estar cayendo en lo que es una radio. Podíamos estar cayendo en ese tipo de producción ya tan elevada, ¿no? De tipo radio. El podcast me sigue fascinando, ¿no? Pero para mí la pureza del podcast no es la calidad del podcast. Para mí la pureza del podcast ni siquiera es el contenido del podcast. Para mí la pureza del podcast era el conjunto del amateurismo total. O sea, el del salir a grabar a la calle, con todo el entorno posible, controlado, repito, que se escuchara tu voz, pero eso era para mí el podcast, ¿no? Para mí eso era el podcast. Obviamente todo evoluciona, yo lo entiendo, siempre las cosas van a evolucionar, siempre las cosas van a cambiar, pero no sé si está cambiando para bien. Podemos hablar también que cuando eso se daba, no había tanta radio, o era mínimo las radios que se metían entre comillas a poner sus programas como podcast. Todo eso ha cambiado, ¿no? Pues desgraciadamente ya no hay estos podcasts amateurs, cada vez son más los podcasts que se quieren hacer profesionales, que está bien, pero para mi opinión, el podcast debe de ser lo más sencillo posible. No quebrarte la cabeza en buscarle nombre. O sea, yo haría el antipodcast, o sea, el antipodcasting, ¿no? O sea, quebrarte la cabeza lo menos posible en la estructura gramatical y la estructura mercadológica que te pueda dar un título llamativo o amarillista, como tú quieras. Lo más sencillo posible para grabar. Si puedes grabar con el móvil, graba con el móvil. Si puedes grabar con una computadora también está bien, pero no necesitas un micrófono de $500, ni necesitas 4 monitores, ni 2 iPads, ¿no? O sea, no sé. Entonces yo creo que esta sencillez es lo que se perdió, la sencillez. Y para mí la sencillez era la base del podcast, porque el podcast nació, tengo entendido, amateur. Y con esa sencillez y con los ruidos que habían y todo. Que con edición se los quieras quitar y hacer ese trabajo de postproducción, perfecto, está bien. Dale calidad a tus escuchas, dale todo. Pero yo creo que no hay que perder de vista en qué te pide tu público, qué te pide tu audiencia, qué te pide tu comunidad. Estoy seguro que a la gente que grababa esos podcasts en movilidad, la gente no le pide otra cosa. No sé si llamarlo frescura, si llamarlo
autenticidad, sin llamarlo originalidad, pero quizá la vayas perdiendo si no te lo están pidiendo y tú empiezas a hacerlo súper profesional. No sé si te puedan llegar a dejar de oír o a decir, oye, me gustaba más cuando salías a caminar y todo eso, ¿no? No lo sé, pero yo creo que hay que oír a las personas que escuchan, perdón, y sobre todo eso, ¿no? Creo que el podcast es sencillez, es facilidad, es, no sé, probablemente edita, ¿no? O sea, si tienes los medios, yo creo que sí, una edición leve, ¿no? Una edición leve, y eso no de mejorar la voz, no, eso sí, yo creo que no. Mejorar la voz, yo creo que no. Yo creo que una edición de, si de verdad no quieres tener ruidos de fondo, bueno, quitar los ruidos de fondo, si no te gustan las muletillas como yo que andando digo entonces, quítalas. Si llegas a equivocarte, quítalo, córtalo, o sea, nada más cortes, ¿no? Cortes y eso yo creo que está bien, alguna musiquilla de fondo si te gusta. Esa edición me agrada. Para los que la quieran hacer, yo obviamente no la hago. Ya, componer tu voz, pues ya también se me hace exagerado, ¿no? O sea, la voz es la que tienes y ya que como que arreglarla mucho no lo veo tan bien, aunque todo es válido, te puedes poner voz de locutor y profesional y está bien. Y todo esto va a ir cambiando más con la inteligencia artificial. Yo no lo hago, repito, porque no puedo dar el ejemplo de decir me voy a aventar a hacer un podcast de movilidad, porque de verdad, ya lo intenté yo solo y mi voz casi no se oye, o sea, se oyen más el sonido de motores, de carcachas. Y aparte aquí, en México, en todo México, pero en la parte en los pueblos y en el pueblo que vivo yo, venden de todo. Entonces pasan vendiendo agua, vendiendo pan, vendiendo el del gas, lo que se les antoje, o sea, pero no avanzan ni 2 calles y ya pasaron 3 carros con sus megáfonos arriba, porque aquí se puede hacer, gritando. Así que bueno, ya esto se fue larguísimo, espero no haberlos aburrido, pero yo creo que estamos perdiendo la esencia del podcast y luego podemos lamentarlo, ¿no? Podemos lamentarlo quizá. Creo que el podcast es válido, quien quiera hacer un podcast de magnífica calidad, pero yo creo que es porque te lo pido, ¿no? O porque monetizas y obviamente vas a dar calidad porque te están pagando, o te contrataron una de estas network que ya hay muchas y que bueno, te piden esa calidad, perfecto. Pero si eres un podcaster o un hace audios como yo, un hablantín como yo, que nada más hace los podcasts porque le gusta, por amor al arte, pues entonces yo creo que entre más natural mejor, y entre más sencillo mejor, y entre menos te las compliques mejor, y todo eso, ¿no? Y ni toqué los guiones, ¿no? El guión yo creo que también puede ser buena idea, no digo que no. Creo que hasta es una irresponsabilidad que yo no haga guión de nada. Pero yo estoy a favor de esa frescura, de esa naturalidad, de esa sencillez. Vuelvo a repetir, creo que la palabra clave es sencillez y es amateurismo. Eso es. El estar realmente haciendo las cosas, o sea, porque entiendo que el que estaba caminando y hacía el podcast de movilidad, pues no estaba leyendo nada, porque se hubiera caído, chocado, lo que sea. Entonces, a como iba fluyendo, entonces no había guión tampoco, ¿no? Lo único que podía haber era edición, y eso lo desconozco. Y bueno, espero que me compartan también si les gustan los podcasts así, o les gustaban, porque lamentablemente ya no hay, o si les gustan los podcasts bien elaborados, con mucha edición, con un guión perfecto, con un silencio absoluto, con la mayor calidad en cuanto a micrófonos, a consolas, a mesa de mezclas, a producción, a postproducción, a preproducción y a todo lo que le quieran llamar. También me gustaría saberlo, ¿no? O sea, porque sería muy bueno. Pueda yo no hacerlo, que no puedo, pero sería muy bueno saber lo que le gusta a las personas, ¿no? Yo todavía soy de la vieja escuela
y me gustaban muchísimo los podcasts en movilidad y los podcasts totalmente sencillos. La sencillez del podcast creo que se perdió. No sé si por competir con todas estas industrias radiofónicas y televisivas, grandes corporativos, grandes networks, o simplemente pues el camino fue para allá, ¿no? Fue diciéndote que o los gurús o esta gente que se dice que sabe mucho, pues empezó a hacer su negocio de esa forma, ¿no? Como coach de podcast, y pues el negocio ahí se hizo y obviamente lo que te iban a decir era que mejoraras por todos lados, ¿no? Entonces también puede ser que haya sido por múltiples factores, ¿no? Y eso lleva todo este profesionalismo del podcast, ¿no? Así que bueno, ojalá surgieran más podcasts en movilidad. Felicidades a los que lo siguen haciendo, y para mí es maravilloso toda esa espontaneidad y sencillez que te da la movilidad. Así que ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos escuchamos muy pronto.